Tenemos en la Perashat Matot un versículo que dice que no profanaremos la palabra y haremos todo lo que salga de la boca. Esto nos dice al comienzo la Perashat. El Gaón Rabí Rubén Kaelinstein, nos trae la palabra de Rashi. Rashi explica sobre este versículo: no profanarán su palabra, y como no van a profanar la palabra, no harán de su palabra julín, no harán que sus palabras sean cosas profanas. El Jidá, Rabí Haim Azulay, él dijo sobre este versículo: cuando la persona no profana su palabra, todo lo que salga de su boca se hará. Así dice el versículo. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién hará? Hashem. Hashem va a hacer. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que la persona diga, todo lo que salga de su boca, Hashem lo va a hacer cumplir. Como está escrito, que el justo decreta y Hashem hace cumplir sus oraciones. Las oraciones del justo van a ser aceptadas. El Jafetz Haim dijo cosas parecidas, pero lo trajo sobre otro versículo que se ocupa de las vestimentas del Cohen, del sacerdote, del sumo sacerdote. Está escrito en el Talmud, en el Tratado de Sebahim, que el mail, el abrigo que llevaba una de las vestimentas del Cohen, el abrigo, traía el perdón sobre la maledicencia. ¿Por qué? Porque va a venir una cosa que tiene voz para traer perdón sobre lo que es el pecado que se hizo con la voz, o sea, la maledicencia. Y sobre este abrigo, sobre el mail, está ordenado que va a tener un borde en la parte inferior de la prenda, y nos dijo que también nosotros en el extremo de la boca tenemos que poner un cerco, así como hay un borde, un cerco en la parte inferior del abrigo, también en la boca tenemos que poner un cerco. Esta vestimenta del Cohen tenía otra cosa más. Tenía una campana de oro y una granada. Así había una campana y una granada. Una campana y una granada estaba en la parte inferior de la vestimenta. Hay una discusión que dice que si hay una granada entre dos campanas o una campana entre dos granadas, y nos dice el versículo, pondrán las campanas dentro de las granadas. Así dice un versículo. Y entonces, por eso discuten si quién estaba en el medio. Y terminan nuestros sabios diciendo que la campana va a estar entre las dos granadas. El Jafetz Haim preguntó, ¿por qué está escrito que las campanas van a estar dentro de las granadas? Y de acuerdo a la opinión, entendemos que vamos a ver, ¿por qué? Porque también discuten sobre la otra opinión. También discuten sobre que podríamos decir que la granada estaría entre dos campanas, porque había una y una. Una al lado de la otra. El Jafetz Haim nos dice una cosa: la campana es lo que hace ruido. O sea, no simboliza a la voz. Y todas las granadas estaban hechas con, así trae la Perashá, estaban hechas con tejelet, argamán y tolat shani. Era lana, o sea, eran distintos tipos de tejidos que formaban la granada. ¿Para qué? Vamos a imaginar, vamos a tomar mucha lana o hilado y vamos a darle un golpe con un martillo a este manojo de lana o de telas. ¿Qué va a pasar? Estas telas van a absorber el golpe y no se va a escuchar. Si yo golpeo con un martillo sobre una madera o sobre un metal, voy a escuchar un ruido,
Pero si golpeo sobre tela, entonces no se va a escuchar nada. Quiere decir que la campana, que es como simboliza la voz, y la granada simboliza el silencio. Por eso está dicho que las campanas van a estar dentro de las granadas, que cada palabra se va a colocar entre dos silencios. Y no lo contrario, no dos palabras entre un silencio, sino que los silencios tienen que ser más. Está dicho que en el Pirkei Avot nosotros encontramos que los sabios dijeron que un sabio, creo que era Rabén Shimon ben Gamliel o Rabán, no me acuerdo exactamente quién, dijo en el primer capítulo del Pirkei Avot, al final, está escrito que toda mi vida estuve entre los sabios y no encontré cosa mejor que el silencio. ¿Y qué vamos a decir? Los sabios de Israel, ellos, todas sus palabras eran palabras de Torah. Sin embargo, dijeron que lo mejor es el silencio. Por eso nos dice el Hafetz Haim que antes de hablar y también después de hablar, tenemos que pensar qué vamos a decir. Después de hablar también tenemos que pensar qué dijimos, a ver si no dijimos algo que no esté correcto. Concluye el Hafetz Haim diciendo que está escrito en la Torá que si hacemos así se va a escuchar la voz que viene de la santidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ponemos límites en la boca, esta palabra se presenta, va a tener una santidad y cuando nosotros elevemos nuestras palabras en la sinagoga o en todo lugar que nosotros elevemos nuestras palabras y pidamos a Hashem va a escuchar nuestra voz con voluntad. Por eso está escrito que cuando la persona debe cuidar su boca, sus oraciones van a ser recibidas y todo lo que sale de su boca será. Nosotros como dijimos, tenemos que cuidar nuestras palabras y no solamente eso, sino darle valor a cada una de las palabras que pronunciemos para que lo que salga de nuestra boca se cumpla y si aseguramos algo, por supuesto debemos cumplirlo. Cuenta el Rab Rubén Karelitz, cuenta que cuando en su niñez, cuando todavía estaba con vida el Hazon Ish, Bnei Brak era una ciudad muy pequeña y en el barrio de Zichron Meir vivían muy pocas familias donde vivía el Hazon Ish. Bueno, dijo Rav Karelitz que en su niñez, cuando todavía vivía el Hazon Ish en Bnei Brak, la ciudad de Bnei Brak era muy pequeña y en el barrio vivían muy pocas familias. En Shabbat, todos necesitaban salir de su casa para ir al Bet Knesset Gadol, que estaba en la calle Rabbi Akiva, donde hoy está el Bet Knesset Gadol. Y para llegar ahí no había un eruv bien hecho, o sea, no se podía hacer un eruv completo de toda la ciudad que en ese momento todavía no era una ciudad, eran algunas casas aisladas, y donde vivía el Hazon Ish, por supuesto había un eruv, pero no era el mismo eruv que había en la zona del Bet Knesset Gadol, de la gran sinagoga que estaba bastante lejos de ahí, o sea, unos cuantos minutos de caminata. Entonces no podían llegar de un punto a otro en Shabbat, porque había una distancia que el eruv no alcanzaba. Entonces tenían que colocar
es lo que se llama em, tenían que hacer el Eruv Tejumim, tenían que hacer un Eruv de límites para ampliar el límite de que ellos podían caminar. Tenían que poner en el medio del camino, tenían que poner un Eruv para que ellos podían llegar de un punto a otro. ¿Por qué? Porque salían de los límites, lo que era el límite del Eruv que estaba formado en la zona donde ellos vivían. ¿Y todo esto por qué? Porque el Hasonish acostumbraba a rezar minja temprano. Él quería, era la costumbre de él siempre de rezar temprano, así hacía días de semana y también quería hacer lo mismo en Shabbat. Y el problema era que era muy complicado conseguir minyan. ¿Por qué? Porque hoy en día Beneverac, eh, también en ciertos barrios de Jerusalén, eh, se puede hacer un minyan en cualquier momento, porque siempre hay gente que está pasando, siempre hay gente que quiere rezar, pero en aquella época no alcanzaba y era muy difícil reunir 10 personas. Por eso le pedían a cada gente que pasaba por el lugar, le pedían que se queden para completar el minyan con el Hasonish. Pero cada persona tenía una excusa y decía no tengo tiempo para sentarse ahí, porque aparte que la tefilá del Hasonish era más larga, y entonces la gente no quería quedarse. Finalmente conseguía el minyan, Baruch Hashem, llegó el décimo, la 10ª persona, pero ya de la hora que el el Hasonish quería rezar, ya habían pasado 30 minutos y ahora en lugar, normalmente hacían la oración, estamos hablando que era invierno, en invierno hacían tefilá a las 12:30 del mediodía, y ya cuando consiguieron minyan ya era más de la 1. En ese momento estaba el cuñado del Hasonish, Rabbi Shmuel Greinman. Él necesitaba irse. Él había arreglado con un yudí para encontrarse en la casa a la 1 y era el décimo y no se podía ir. Entonces, ¿cómo iban a hacer? Si él se iba, después había que esperar más tiempo para conseguir otra persona que sea el décimo, y él no quería irse, y le fue a preguntar al Hasonish qué debía hacer. ¿Y qué vamos a pensar? El Hasonish ahora tenía que rezar, era el minyan de él, y de repente, si se iba el décimo, ¿qué iban a hacer? Igual le fue a preguntar a él, ¿qué le iba a contestar el Hasonish? El Hasonish le dijo, cuando una persona lleva la verdad en su boca, no existe la pregunta. Si tú le has dicho a una persona que ibas a estar ahí, en tal lugar, todo lo que sale de tu boca harás. Y no importa si yo me voy a quedar sin minyan, vendrá otra persona. O sea, así les dijo el Hasonish, que no importa que vaya, si él quedó con encontrarse con alguien, ahora tenía que cumplir su palabra, no podía quedarse ahí. En otra oportunidad sucedió con un joven que llegó a la casa del Hasonish, que le pidió al Hasonish que el joven se estaba por casar, y le pidió al Hasonish que asista a su casamiento, a su boda. Y el Hasonish le dijo que no podía porque estaba muy viejito ya y no tenía cómo llegar. El joven no se conformó, le pidió de vuelta, otra vez le pidió que vuelva a su boda y le dijo que no podía, que no tenía forma y tal vez tenía otro motivo o tal vez no quería, no sabemos. Pero el joven se puso insistente, no quiso ceder. Estaba ahí uno de los alumnos del Hasonish y sabía muy bien que nunca, el Hasonish nunca le iba a decir a una persona que se vaya de la casa, jamás. El alumno dijo así, Rebe, que el Rab diga Bli Neder, sin prometer sobre a tu casamiento. Y si decimos Bli Neder, como acostumbra decir la gente, entonces uno ya deja la obligación. Es como se acostumbra a decir muchas veces una persona cuando quiere, no quiere decir que no, dice Bli Neder, pero
nosotros sabemos que cuando una persona dice bli neder, es no, en general. Yo acostumbro decir no bli neder, porque a mí me parece a mí, no sé si se debe decir o no así, pero yo siempre digo, no digo bli neder, no digo sin prometer, digo si Dios quiere. Si Hashem quiere, voy a hacer la cosa que tú me pides. Pero si yo digo bli neder es como tratar de desligarme de la situación. El Hassan Ish le dijo algo a este alumno que le aconsejó decir bli neder, le aconsejó decir sin prometer. Dijo, si yo digo bli neder, si yo digo sin prometer, quiere decir que voy a asistir al casamiento. ¿Por qué? Porque yo no necesito prometer. Si yo digo que voy a hacerlo, lo tengo que hacer. La palabra es palabra sin prometer. Hasta ese punto tenemos que valorar nuestras palabras. Esa enseñanza de Kol Hassan es tan importante. Una persona dice bli neder, y normalmente hoy en día es costumbre. Yo le digo a una persona, le digo, vas a venir más tarde, necesitamos minyan para completar, tenemos tefilá minjá, justamente hoy. Una persona que estaba estudiando conmigo, le digo, bueno, te espero 7:30 para minyan de minjá. Me dice bli neder, yo sé que me dice bli neder, yo sé que me dice que no. Pero según el Hassan Ish, bli neder quiere decir obligación. ¿Por qué? Pregunta el Hassan Ish y dice, ¿acaso decir sin prometer es sacarle el dueño a las palabras? ¿Es dejar las palabras sin dueño? Ya lo dice el versículo, como todo lo que salga de tu boca harás. Entonces, si yo digo, bueno, está bien, sin prometer voy a ir, sin prometer voy a ir, ya lo dije que voy a ir, entonces tengo que ir. Es como darle valor a nuestras palabras no son algo sin dueño, nuestras palabras tienen valor. Y si nosotros queremos que cuando le pedimos a Hashem algo, Hashem cumpla lo que le pedimos, entonces lo primero que tenemos que hacer es cumplir nosotros. Cuando nosotros hablamos, cumplir. ¿Por qué? Porque Hashem hace todo cualidad por cualidad, ojo por ojo, como se dice. Si nosotros no cumplimos nuestra palabra, Hashem tampoco la va a cumplir. ¿Para qué? Contaron sobre una persona que relató una historia y así dijo. Dijo que una vez una persona renegada, lo aleno, una persona que renegaba el nombre de Hashem, entró a ver al Gaón de Vilna y dijo frente a él cosas muy feas. El Gaón, ¿qué dijo? Dijo, este hombre no va a terminar su año. Y así tal cual, así de fuerte habló el Gaón. Y le preguntaron después cómo terminó la historia. Contestó la persona que relataba que contaba el relato, dijo, ¿qué interesa cómo termina? Alcanza para nosotros haber escuchado lo que dijo el Gaón. El Gaón dijo que esta persona no va a terminar su año. Esta es la fuerza de la palabra. No dijo, no hacía falta decir cómo terminó. Ya se sabía cómo iba a terminar. Si el Gaón dijo así, así va a ser. Podemos contar una historia más sobre la palabra, creo que justifica. ¿Por qué? Porque tenemos que saber cuánta fuerza tiene nuestra palabra. ¿Nosotros qué pensamos? La palabra se la lleva el viento. Si una persona hace cosas, hace acciones, realiza acciones, una acción tiene esencia, una acción es algo que yo hice y ahora yo veo lo que hice. Entonces, esto tiene consistencia. Pero las palabras, el viento se lleva, las palabras es aire, nada más, ¿no es cierto? No. El Hafez Haim, sabemos que el Hafez Haim editó muchos libros, pero no ponía un libro a la venta si no lo revisaba bien. En aquellos tiempos, por supuesto, la edición de un libro no era como hoy. Hoy, ¿qué hacemos? Hoy escribimos con la computadora, escribimos con un programa de escritura, sea el Word o sea lo que sea, y lo armamos un poquito y lo convertimos en un archivo PDF, lo mandamos a la imprenta,
la imprenta en minutos puedes editar un libro. Ya hay máquinas que sacan el libro hecho, cosido, encuadernado, le mandamos el dibujo que queremos en la tapa, sale todo completo. No hace falta nada, en minutos nada más. En aquella época había que revisar los libros porque un error en un libro, después corregirlo, era un trabajo bastante... Había que hacer una edición nueva y muchas cosas se hacían a mano. Y el Hafez Haim no revisaba solamente los textos y el contenido, sino también de qué manera se armaba el libro. Había que revisar prácticamente cada libro. Cada libro era un trabajo artesanal. ¿Por qué? Porque después de que se imprimían las hojas había que armarlo, y armarlo también era un trabajo que había que hacer a mano. Cuando el Hafez Haim estaba muy viejito, la hija lo ayudaba y revisaba los libros. Esta hija fue más tarde la Rabbanit Sachs, que al final de sus días vivió en Jerusalén y falleció hace, vamos a decir, hace unos pocos años, no mucho. Un día el Hafez Haim le pidió a la hija que revise un juego completo del Mishnah Berurah. ¿Qué significa revisar el Mishnah Berurah? Son 6 tomos y hay que revisar hoja por hoja cómo fue encuadernado, a ver si fue encuadernado. No solamente el texto ya estaba revisado, por supuesto, se imprime completo como ya está revisado, ya había las planchas de cada hoja y había que revisar cómo se armó. Y esto pasaba en invierno, y en invierno en Europa no había mucho sol. En la práctica casi no salía el sol, casi no veían brillar el sol en medio del invierno. Justo ese día salió soleado y era una alegría para todo el mundo quería disfrutar del sol, calentarse un poco con el sol, y la hija del Hafez Haim quería salir fuera, disfrutar un poquito del sol que casi no aparecía en el invierno. Le pidió al padre si podía revisar el libro mañana, no hoy. Y como pensó que seguramente el padre le diría que era urgente, le dijo: papá, mañana, si fuera necesario, estoy dispuesto a revisar hasta 20 juegos de libros, pero mañana, no hoy. El Hafez Haim le preguntó a la hija: hija mía, ¿qué sucede? ¿Por qué hoy no? Y ella le dijo: porque hoy brilla el sol, quisiera sentarme un poco en el patio y atrapar un poco de ese sol. Está muy bien, dijo el Hafez Haim, hoy tienes el día libre. La hija salió y se sentó a tomar un poco de sol en el rostro, porque por supuesto estaba vestida con señor, ¿no es cierto? Cuando volvió a su cuarto, encontró sobre la mesa una montaña de libros. ¿Cuántos? 20 juegos del Mishnah Berurah. Fue a ver al padre y le preguntó: papá, ¿qué pasó? Mi querida hija, dijo el Hafez Haim, le dijo con la dulzura que él siempre tenía, le dijo: la palabra es palabra. Tú dijiste que hoy no, pero mañana, si era necesario, podías revisar 20 juegos. Y bueno, 20 juegos son 20 juegos. Lo que tú dijiste, eso se va a hacer. Pregunta Rav Karelinstein: ¿y nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Mejor no abramos la boca. Mejor escuchemos lo que dijimos antes, que entre la palabra hay que poner silencio. No hablar, tener cuidado, medir cada palabra, calcular cada palabra y que todo sea verdad. ¿Para qué? Para que nos hagamos merecedores con la ayuda de Hashem. Que todo lo que salga de nuestra boca, todo lo que le pedimos a Hashem lo haga. Como ya lo dijimos en nombre del Jidá y del Hafez Haim.